Y a continuación, tendremos también el placer de contar con la ponencia del doctor Luis Felipe Nava. El doctor Luis Felipe Nava es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, director general de enlace con los poderes legislativo y judicial. También trabaja en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Es un gusto contar con su presencia aquí en Latin Juris, estimado doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Quiero en primer lugar agradecer a mi querido amigo, el maestro Damián Armijos Álvarez, que es director del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, así como al abogado Fernando Guisne Barbecho, presidente de Juristas del Ecuador. La verdad estoy muy contento de estar aquí y a la vez debo de confesar que estoy bastante triste porque me invitaron ustedes a Ecuador y me gustaría estar ahí entre todas y todos ustedes, pero pues por diversos motivos profesionales no me fue posible asistir. Así que espero que sea pronto y por lo menos esta muy pequeña ponencia, al menos que deje el testimonio y quizás una pequeña curiosidad de seguir quizás escuchando este tema que vengo a presentar. Así que, pues muy orgulloso de estar aquí con todas y con todos ustedes. El tema que presento y que me hubiera gustado estar ahí para explicarlo con más fluidez, con más tiempo, pero así haré una muy breve síntesis, es sobre el núcleo de la función representativa parlamentaria. Este concepto, primero hay que decirlo, es un concepto creado por la vía de la jurisprudencia constitucional. Y me estoy refiriendo a un concepto que comenzó en el Tribunal Constitucional Español. Les cuento una anécdota personal. Cuando yo estudiaba Derecho, tuve la suerte de ser invitado por mi maestro, el entonces ministro José Ramón Cosío, aquí en la Suprema Corte de México. Yo siempre quise ser constitucionalista, estuve en España antes de irme a Estados Unidos y tuve la oportunidad de trabajar en el Tribunal Constitucional Español. Y hay un tema que a mí me parece fascinante y es la relación del juez constitucional con el legislador democrático. Porque ustedes saben que los temas principales del Estado constitucional radica, por un lado, en la validez y en la presunción de constitucionalidad de las normas frente a una constitución racional normativa, como dice Manuel Aragón, como también, por otra parte, en las propias condiciones epistemológicas propias de la democracia, como diría Carlos Nin. De tal manera que en el Estado constitucional hay dos conceptos que están en constante tensión. Por una parte, como diría Pedro de Vega, el principio jurídico de la supremacía constitucional y por otra parte, el principio político democrático de la soberanía. ¿Cuál tiene preponderancia? Ustedes lo pueden escuchar actualmente en el mundo. Ustedes pueden escuchar cuántos presidentes y mayorías parlamentarias están constantemente señalando que ellos tienen la última palabra porque el pueblo les ha votado. ¿Quiénes son esos jueces para invalidar nuestras decisiones? Pero por otra parte, cuando vemos las resoluciones de las Cortes Constitucionales, por medio de una argumentación jurídica, como dice Robert Alexy, no representando al pueblo, sino representando jurídicamente, por medio de argumentos, los derechos y libertades de todas y de todos, argumentan sobre la supremacía de la Constitución frente a la voluntad democrática de las mayorías. Es una constante tensión del Estado constitucional. Y este proceso, la doctrina del núcleo de la función representativa parlamentaria, la vi como becario directamente en el Tribunal Constitucional Español. Y esto es lo que vengo a exponerles. Fíjense, empiezo con otra anécdota. Cuando hace muchos años, ustedes saben que el primer país que estableció una constitución racional normativa, es decir, que se miró como norma jurídica, fue la Constitución de Estados Unidos de 1787. Y esta constitución
en la cual, como ustedes saben, antes del siglo XVIII, el siglo de las luces, el propio de la Ilustración, había muchas constituciones. Los romanos tenían una constitución, los griegos tenían una constitución, pero la diferencia era que nunca veían esa constitución como norma jurídica. Es decir, sus normas prácticamente eran de optativo cumplimiento. Cuando Estados Unidos comienza con esta nueva idea, a quien le interese esta idea, el federalista es una muestra de ello, aquello que escribieron los grandes constitucionalistas Jefferson, Madison y Hamilton, pues básicamente surgía esta idea de la necesidad de una norma suprema para limitar el poder. Ustedes saben la historia. Un poder constituyente, la Asamblea Constituyente de Filadelfia, establece la norma fundamental, el poder constituyente desaparece y quien se vuelve soberana en un Estado constitucional solamente es la Constitución. ¿Por qué la Constitución es la soberana y no el pueblo y no los poderes constituidos? Por una muy sencilla razón. Porque solamente si la norma fundamental es la soberana del sistema, los derechos humanos pueden ser contramayoritarios. No importa lo que diga la mayoría, basta y sobra con que un derecho humano esté en riesgo de una persona o de una minoría para que eso sea protegido por la Corte Constitucional o por la jurisdicción constitucional. Bueno, cuando empieza Estados Unidos a funcionar, ustedes saben que su primer presidente fue George Washington, el segundo fue John Adams y el tercero fue Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que además accede al cargo con el primer partido político de oposición, el Partido Demócrata Republicano. Hoy en Estados Unidos, ustedes saben que los dos partidos políticos que existen se deben justamente a esta invención de Jefferson. Antes de que Thomas Jefferson fuera presidente, Thomas Jefferson fue vicepresidente de John Adams. Y en la Constitución de Estados Unidos se dispone que el vicepresidente es a la vez presidente del Senado. Thomas Jefferson tenía una personalidad que a mí me gusta mucho, muchísimo. Es mi padre fundador favorito de los Estados Unidos, porque era un gran científico. Era políglota, era además un enorme líder en las relaciones internacionales. Thomas Jefferson fue además el primer embajador de los Estados Unidos en Francia y sobre todo escribía. Es más, él después crearía la Universidad de Virginia. Y Thomas Jefferson, cuando está como vicepresidente y presidente del Senado, se le ocurre una idea magnífica. Básicamente, los Estados Unidos, recordemos, descansaba en las prácticas parlamentarias de Inglaterra. Al final de cuentas, a Estados Unidos le había costado mucho la independencia y buena parte del ejercicio del derecho norteamericano había que sujetarse a la costumbre inglesa. Y Jefferson tuvo una magnífica idea con el Senado. ¿Por qué no establecer en un manual las prácticas establecidas hasta ahora en el nuevo Congreso de los Estados Unidos, tomadas desde el Parlamento inglés, para que sirvieran a futuros presidentes del Senado? Thomas Jefferson era uno de los primeros presidentes del Senado. Así que Thomas Jefferson escribió un manual muy bonito. Este manual, que nada más tenía un fin académico, es hasta el día de hoy la principal fuente de derecho parlamentario en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, Thomas Jefferson, en las primeras páginas de este manual, a quien le interese, me dicen ustedes y yo se los mando a todos con muchísimo gusto, porque además uno puede acceder a la página del Congreso de Estados Unidos y puede descargar el manual. Thomas Jefferson empieza este manual con una argumentación que me parece fascinante. Y dice, el motivo de que escribo este manual en la que pongo sobre papel las prácticas del Congreso para que sea norma jurídica, radica en proteger a las minorías parlamentarias frente a las mayorías. Porque las mayorías, por la simple voluntad mayoritaria, pueden señalar que alguna medida propuesta por la oposición es indecorosa o es inconveniente. Con el tiempo, ese manual ha surgido y se ha establecido como la principal garantía de las minorías frente a las mayorías parlamentarias. Y aquí hago el siguiente razonamiento, y por eso empiezo con esta parte.
Tenemos que distinguir que cuando hablamos del Parlamento o del Congreso, dependiendo de cada sistema, como le llamen, al final de cuentas, la palabra Parlamento viene del concepto parlare, en donde se habla, en donde se discute la cosa pública. En una constitución racional normativa hay dos posibilidades. Si la Constitución es la norma suprema y soberana, el Parlamento, y además lo digo un poco con desprecio para que todos estemos en la misma sintonía, el Parlamento es un simple órgano creado por la Constitución. Como ustedes saben, en el Estado constitucional, los poderes constituidos no pueden hacer otra cosa más que aquello que tienen establecido en la norma fundamental. Y si actúan de manera contraria o de manera fuera de lo que establece el texto constitucional, ese acto, al final de cuentas, no tiene validez jurídica porque carece de fundamentación constitucional. Luego, entonces, viene un problema. Si los poderes constituidos entonces solamente pueden hacer aquello que establece la norma fundamental, ¿quién es la autoridad competente, dependiendo cada sistema, para establecer la inconstitucionalidad de la norma o del acto? El juez constitucional. Y paso a un punto fundamental, a uno de los grandes principios y valores que tiene el texto constitucional, como dice Robert Alexy, el principio democrático. Estoy seguro que tanto en Ecuador, como en México, como en Estados Unidos, como en España, el principio democrático, dice Manuel Aragón, actúa como el núcleo de comprensión del texto constitucional y directriz del ordenamiento en su conjunto. Es el principio más importante. Para empezar, porque una constitución democrática se establece a través del principio democrático. El pueblo, a quien le correspondió en un momento la soberanía, dice Pedro de Vega, eligió democráticamente a los representantes del poder constituyente, quienes establecieron la Constitución. Ustedes saben que bien decía Ronald Dworkin que en una democracia sustantiva, como también dice Ferrajoli, descansa en la necesidad del respeto de las precondiciones de mayorías y minorías para que los actos y normas jurídicas tengan una presunción de constitucionalidad. Pero hay un enorme problema que sucede con todos los principios y los valores que establece una Constitución. ¿Quién los interpreta? Claro, bien decía Peter Haberle que en una pluralidad de intérpretes todos interpretamos la Constitución. Sí, pero en una controversia jurídica hay una última voluntad o hay una última decisión, el juez constitucional. Si el juez constitucional puede entonces interpretar el principio democrático, ¿qué debemos entender por el principio democrático? Vamos a pensar lo siguiente. El principio democrático en el Parlamento. Debo de entender que el principio democrático significa que simplemente el juez constitucional debe de velar porque aquellas leyes aprobadas por la mayoría respeten o no los límites establecidos en la Constitución. Simplemente hasta ahí llega el principio democrático, es decir, mientras las leyes sean aprobadas por una mayoría, únicamente, como dice Dworkin, basta y sobra con que el Tribunal Constitucional analice si el contenido de esa ley vulnera o no la Constitución. O, como decía Nino, como decía John Harelin, inclusive, como dice Jeremy Waldron, que bien saben ustedes que a Waldron no le gusta el control judicial de constitucionalidad, presuponemos que el principio democrático significa que únicamente las decisiones tomadas en el Parlamento son válidas si respetan las precondiciones de libertad y de igualdad de todos sus integrantes. De tal manera que aunque las decisiones se tomen por mayoría, democracia procedimental, no son válidas si vulneraron los derechos de la minoría, democracia sustantiva, aquella que comienza a partir del Estado constitucional seguido de la Segunda Guerra Mundial. Porque bien saben ustedes que hay decisiones que aunque se tomen en democracia, pueden destruir la misma democracia. Es el argumento de Steven Levitsky en Cómo mueren las democracias. Si partimos de esta idea, luego entonces habrá que preguntarnos algo. Vamos a dejar de lado el tema sobre el control judicial de constitucionalidad de las leyes y vamos a referirnos a otro.
¿Qué sucede con otro tipo de procesos en el Parlamento? Con otro tipo de procesos antes de que las leyes se crean, se hagan, se establezcan, como por ejemplo presentar una iniciativa o por ejemplo controlar al gobierno. ¿Cómo se controla el gobierno, profesor? Eso es muy abstracto. No, bien sabes tú que hay unos mecanismos en la Constitución como preguntas, interpelaciones, comparecencias, creación de comisiones de investigación. ¿Qué sucede si alguno de todos estos actos que te he dicho, el voto inclusive en el pleno o en la comisión, en una comisión parlamentaria, es suprimida esa posibilidad de cualquier parlamentario por parte de la mayoría? Porque nosotros, y esto sucede en cualquier democracia, lo vemos constantemente. Cuando la mayoría decide simplemente suprimir la posibilidad de expresarse parlamentariamente algún miembro de la minoría, simplemente porque tiene la mayoría. Esto es a lo que se refiere el Tribunal Constitucional Español. En esta doctrina, que si me permiten la expresión, es deliciosa, porque la manera en que se argumenta es puro constitucionalismo democrático. Dice el Tribunal Constitucional, hay una directa conexión entre aquellos, los ciudadanos, que participan en los asuntos públicos por medio de sus representantes. ¿Y cómo participan por medio de sus representantes? Bien lo sabes tú, a través del sufragio activo, el voto. Una directa conexión entre estos y entre aquellos que ejercen un cargo público representativo. ¿Cómo? Se postularon en una elección, sufragio pasivo, derecho a ser votado. Esta directa conexión es permanente. Mientras exista este gobierno democrático y el Parlamento esté funcionando, la directa conexión se establece. Pero hay un problema, dice el Tribunal Constitucional. La conexión puede romperse. ¿Qué sucede si una mayoría impide ejercer estas facultades constitucionales a un miembro de la minoría? No le está privando nada más la función constitucional a ese representante democrático. Ojalá fuera así. No. Está en ese momento suprimiendo el derecho de varios sectores en una democracia de tener una representación jurídica democrática. Ese es el problema, dice el Tribunal Constitucional. Cuando se impide a una minoría o a un parlamentario ejercer las funciones propias parlamentarias, se rompe la conexión con un sector de ese Estado democrático que no puede participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes. Y por eso llega aquí el Tribunal Constitucional a este concepto del que hace varios años hice mi tesis doctoral, hace muchos años, publiqué un librito, a quien le interese, con muchísimo gusto le mando material, y me parece que es algo fascinante que está comenzando a impregnarse en diversos estados, y en México apenas está empezando a implementarse, y es la doctrina del núcleo de la función representativa parlamentaria. Dice el Tribunal Constitucional Español, si partimos de esta idea, hay que reconocer que el Parlamento tiene una autonomía. Es decir, el Tribunal Constitucional no se puede meter sobre todos los actos internos que tenga. Eso sería una vulneración de competencias. Tenemos entonces que describir jurídicamente cuál sí puede ser una especie, como diría Ernesto Garzón Valdés, de coto vedado, que si es suprimido, que si es lastimado, que si es vulnerado por las mayorías parlamentarias, el Tribunal Constitucional sí puede meterse. Y lo que hace el tribunal es describir y crear este concepto, el núcleo de la función representativa parlamentaria. Y dice el Tribunal Constitucional, hay dos funciones que componen este núcleo de la función representativa parlamentaria. Las dos funciones básicas de un parlamentario en una democracia. La función legislativa y la función del control del gobierno. Es más, ustedes bien lo saben, la función más importante de un parlamento en una democracia no es hacer leyes. Esto con tanta insistencia se los digo a mis alumnas y a mis alumnos. Cuando nosotros vemos a nuestro parlamento, a nuestro Congreso, en México hay un canal que se llama Canal del Congreso, vemos
cómo los parlamentarios están constantemente haciendo leyes y proponiendo reformas. Esa no es la principal función del Parlamento en una democracia. Bien saben ustedes que el Parlamento nace, como hoy lo entendemos en el Estado Constitucional, después de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, y se estableció en el Bill of Rights de 1689 que la función principal del Parlamento es controlar al gobierno. El indirizzo político, como dicen los italianos. Por una razón, porque allí están las mayorías y las minorías y que controlan a aquellos que eligieron la mayoría. El pluralismo político frente a la forma en que se ejercen las funciones del Estado. Porque solamente cuando hay controles, la función constitucional de gobernar, que significa decidir, se toma en cuenta con base en unos parámetros básicos, los derechos humanos. ¿Cuáles son estas funciones? Dice el Tribunal Constitucional. Muy sencillo. La función legislativa, ¿cuáles son? En primer lugar, presentar iniciativas, presentar reformas, votar en los debates, votar en comisiones. Función del control del gobierno, preguntar, interpelar, constituir comisiones de investigación. Y por cierto, el que yo le mande preguntas al gobierno, si es un sistema presidencial, o si es un sistema parlamentario en el que semanalmente son padrísimas las sesiones de control en un sistema parlamentario, en el que semanalmente se presente el primer ministro o el presidente del gobierno, como en España, y la oposición le pregunte en una deliberación pública, como diría Nino, y en la cual se vaya formando esa voluntad normativa del Estado. Termino con una cosa, y es 3 argumentos que en su momento hice, y con lo cual yo justifico por qué esta competencia del Tribunal Constitucional para conocer de las vulneraciones del núcleo de la función representativa caben en una democracia. Y son estas funciones, y estoy muy agradecido a la Suprema Corte Mexicana que me cita en sus sentencias, porque a partir de esta justificación se está construyendo esto en México y que quizás pueda funcionar en otros países. Hay 3 argumentos que a mí me parecen fundamentales para señalar y fundamentar que es posible este control. Primero, el primero tiene que ver con la visión de democracia que nosotros tengamos. Bien saben ustedes que cuando el argumento en contra de si el papel del Tribunal Constitucional es democrático o no, esto tiene muchas consecuencias. Básicamente pongo lo siguiente. ¿Cuántas veces no escuchamos, sobre todo, generalmente esto pasa en cualquier democracia, a los gobiernos que dicen, ¿quiénes son esos jueces? ¿Quién es ese Tribunal Constitucional para enmendarnos la plana, declarar inconstitucional nuestras funciones o lo que hizo la mayoría? Dice Luigi Ferrajoli, en primer lugar hay que decirse que si tú crees que lo que hace el Tribunal Constitucional no es democrático, yo lo que te pregunto es, ¿qué entiendes por democracia? Y esto nos referíamos al principio. ¿Entiendes por democracia solamente aquello que establece la mayoría? De tal manera que no importa lo que decida la mayoría, siempre y cuando la mayoría lo diga, eso es válido. Acuérdate que los grandes dictadores del mundo han sido electos por mayoría y sus decisiones han sido mayoritarias. O tú entiendes, en cambio, que la democracia tiene un sentido sustantivo. Piensen en Dworkin, piensen en Garzón Valdés, piensen ustedes en Ferrajoli. En el sentido de que la democracia, yo la tengo que mirar como una ecuación. D, democracia, es igual a B, a I, a L y a DH. A vida, libertad, igualdad, dignidad y derechos humanos. De tal forma que solamente cuando la suma de estos factores en su modo original nunca son vulnerados, como precondiciones, la decisión democrática es válida. Si tú te pones a pensar en este concepto, quiere decir que cuando una ley o un acto parlamentario vulnera alguno de estas precondiciones y el Tribunal Constitucional la declara contraria a la norma fundamental, te tengo una noticia. No es que el Tribunal Constitucional sea contrademocrático, sino que el Tribunal Constitucional está al servicio de la misma democracia. Primer argumento.
Segundo argumento, las condiciones epistemológicas propias de la democracia, como decía Carlos Nino. Ustedes saben que Carlos Nino, uno de los grandes juristas del siglo XX, tenía una percepción muy especial de la jurisdicción constitucional. Carlos Nino no compartía tanto los argumentos, digamos, de los más elaborados constitucionalistas como Dworkin, como Owen Fis. Él decía que el papel del Tribunal Constitucional tiene que ser muy limitado. Es decir, quien realmente decide en una democracia es el Parlamento. Pero decía Carlos Nino, excepto cuando en las decisiones del Parlamento se vulneran las condiciones epistemológicas propias de la democracia. ¿Cuáles son estas? Las últimas causas democráticas. ¿Y cuáles son las últimas causas democráticas? El pluralismo político. Si mayorías y minorías son respetadas, si mayorías y minorías en las funciones parlamentarias lo ejercen a cabalidad, o en caso de que sean vulnerados y el Tribunal Constitucional invalida una decisión, dado que esas condiciones fueron las últimas causas vulneradas, la decisión del Tribunal Constitucional es completamente legítima. A quien le interesa este tema, hay un magnífico libro de un constitucionalista americano que se llama John Hart Ely, que se llama Democracy and Distrust, Democracia y Desconfianza, en la cual parte de esta idea de Nino por una sentencia muy famosa en Estados Unidos sobre los productos Carolina, y habla de la presunción de constitucionalidad y del escrutinio estricto del juez constitucional. Es una sentencia deliciosa. A quien también le interese, me dice, me escribe, tienen ahí mis datos en Latin Juris y yo se los mando encantados. Tercer argumento, y con esto termino, de por qué un tribunal constitucional tiene que defender el núcleo de la función representativa. El Tribunal Constitucional, dice Robert Alexy, está obligado a hablar. Fíjense, si nos ponemos a pensar, hay que darle la razón a un argumento que dice Alexy. Y es, el Tribunal Constitucional, esto es verdad, hay que decirlo y hay que aceptarlo, no tiene una representación democrática. Eso es la verdad. Nosotros sabemos que los jueces constitucionales nunca son electos democráticamente, porque si lo fueran, sería un enorme daño a la democracia. Así que no tienen una representación democrática. Pero en cambio, lo que sí tiene es una representación argumentativa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad de la ley o del acto que está analizando, no toma en cuenta cuántos escaños o cuántos votos se ocuparon para decidir o aprobar esa norma. ¿Cuánto fue la mayoría y cuál fue la minoría? ¿Cuál fue la negociación política? ¿Qué fue lo que se dejó de hacer? No. El Tribunal Constitucional toma en cuenta solamente en esa argumentación que hace los derechos humanos que están involucrados. Y si se vulneró algún derecho, si se vulneró alguna libertad fundamental, el Tribunal Constitucional está obligado a declarar la contraria a la norma fundamental y expulsarla del sistema. ¿Por qué razón? Porque vulnera el más grande principio de una democracia, el pluralismo político. Por eso, no tiene una representación democrática, pero sí una representación argumentativa. Oigan, yo quiero decirles que ha sido un enorme placer estar aquí con todas y con todos ustedes. Hubiera sido mucho más rico haber estado más tiempo y haber convivido más con todas y con todos ustedes. Así que espero que sea muy pronto y que sobre todo se hagan foros tan importantes como este, porque lo que hace con esta deliberación, como decía Carlos Nino, es que se fortalece la democracia por medio de la Academia Constitucionalista. Un honor estar aquí. Muchísimas gracias a Latin Juris y a todos ustedes. Gracias, un honor. Doctor, más bien ha sido un honor y escucharle y la verdad, un verdadero placer, porque la verdad es que en un contexto latinoamericano donde justamente en ocasiones chocan por cuestiones políticas, sobre todo, la justicia constitucional, los tribunales constitucionales, justamente con los representantes del Poder Legislativo. La verdad es que aquí, por ejemplo, en el Ecuador, es una realidad muy palpable, ¿no? Donde incluso se llegan a hacer propagandas en contra de los tribunales constitucionales, cuando, como usted
dijo, ellos están al servicio justamente de la democracia y sobre todo para proteger a los ciudadanos. Justamente como también tienen este sentido, este poder argumentativo, ¿no? En el cual se justifica que por el pluralismo político eh, eh, se sobrepone justamente a aquellos que pues se revisten con el manto de la democracia, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay un total placer escucharle, doctor.